El tema que hemos estado mirando durante el curso de toda la semana es quebrando al hombre exterior. Una vez más, amados hermanos, estamos aquí para continuar con el estudio que estamos llevando a cabo. Y quisiera hacer un recuento de las clases o de los temas que hemos estado desarrollando durante la semana, los puntos sobre todo. Hablábamos acerca de, como primer punto, hablábamos acerca de sujetar a nuestro hombre exterior. Y también hablábamos acerca del conflicto que hay entre el hombre interior y el hombre exterior. Esta es la número 2. Y en la tercera clase que tuvimos, hablábamos acerca de morir para dar fruto, basándonos en San Juan, capítulo 12, versículo 24, como también en San Marcos, capítulo 8, versículo 35 al 36. En la primera hablábamos nosotros en en Romanos, capítulo 7, versículo 22, Efesios 3, 16 y segunda de Corintios 4, 16, como también en la cuarta lección hablábamos, en la tercera lección, donde dice morir para dar fruto, tomamos en cuenta San Juan capítulo 12, versículo 24 y San Marcos 8, 35 al 36, como también en la cuarta lección hablábamos nosotros sobre lo natural en lo natural, lo sobrenatural en lo natural, y tomamos como base San Juan capítulo 3, versículo 6, Romanos capítulo 8, versículo 5, Gálatas 5, 24 al 25, segunda de Corintios capítulo 2, versículo 13 al 14, San Lucas capítulo 10, versículo 17 al 19 y Efesios en su capítulo 6, versículo 12, y por último hablamos en, ¿cómo se llama? En Filipenses capítulo 4, versículo 13, donde dice que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece, y esa es la verdad. No hay nada imposible cuando nosotros estamos en nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos da las fuerzas para seguir adelante. Bien, hablando, ya hemos hecho un recuento de las clases anteriores, de cómo hemos desarrollado los temas y hemos hablado de los puntos que se trataron. Ahora quiero continuar con el punto número 5, que se titula Viviendo en lo espiritual. Y hemos considerado tomar en cuenta Gálatas capítulo 2, versículo 20 en adelante, versículo 20. Vamos a leer solo este versículo que está escrito, una vez más lo repito, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la letra: con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hemos dicho, el tema se titula, de este punto se titula Viviendo en lo espiritual. Recordamos una vez más, voy a leer el versículo de Gálatas 2:20 para que podamos entender lo que vamos a hablar en esta mañana. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Qué hermoso es este versículo. Podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo aquí está hablando de una convicción que había en él. Él estaba seguro que ya él había vencido al hombre exterior, y que el hombre interior, que se fortalece del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo y en la fe de Cristo, ya venció al cuerpo exterior, al hombre exterior, y ahora vive
el hombre interior, que es el que hace la voluntad de Dios. Qué hermoso es pensar en esto. Yo quisiera hablar en esta noche acerca de viviendo en lo espiritual, porque este es el primer punto que vamos a ver en este tema que nosotros estamos mirando. Es el primer punto. Hay otro punto más que vamos a tratar quizás mañana o pasado mañana, dependiendo el tiempo que tenga para poder desarrollar este tema. Sin embargo, quisiera decirles que en este primer punto quiero que hablemos acerca de por qué hay muchas personas que pasan por años buscando la presencia de Dios y realmente no la pueden encontrar. Hay muchas razones, pero en esta ocasión vamos a hablar de dos razones que son bien importantes. Vamos a comenzar como haciéndonos una pregunta sobre este tema que está basado a través de estas enseñanzas que hemos escuchado sobre el propósito de quebrar al hombre interior para que, al hombre exterior para que viva el hombre interior. Vamos a hacerlo a manera de una pregunta. En esta ocasión quiero hablar de dos razones que detienen las manifestaciones sobrenaturales en el cristiano. Dos razones fuertes, son fuertes estas razones y creo que es bueno que nosotros pongamos mucha atención sobre esto porque realmente esto es increíble y es la verdad la que vamos a hablar en esta ocasión. Hay dos razones que detienen las manifestaciones sobrenaturales. Escúchenme bien, cuando estamos hablando de razones sobrenaturales en la vida del cristiano, estamos hablando de que esta persona ya no vive pensando en sí mismo, sino que ya su vida se ha convertido a Cristo y ve las cosas espiritualmente, ya no las ve humanamente, todo ya depende de un hombre convertido a Dios, de un hombre que ha sido transformado, que vive ya una vida diferente, que ya siente que su vida no le pertenece, que el yo, el hombre exterior, ya no vive en nosotros, sino que ya es fortalecido por el hombre interior, porque el hombre exterior, aun cuando muere en sus pensamientos, en sus razonamientos, el hombre natural ya no ve las cosas naturalmente, sino que las ve espiritualmente. Ok, cuando nos hacemos esta pregunta, ¿por qué muchas personas permanecen sin ningún cambio a pesar que por muchos años, viven en la iglesia, qué sé yo, que serán 5, 10, 15, 20 años, y no experimentan un cambio en sus vidas, sino que permanecen en una vida de frialdad espiritual, que no encuentran nada para poder desarrollarse espiritualmente. Ok, cuando nosotros vemos esto y sabemos que estas personas permanecen sin ningún cambio, a pesar de estar, dije yo, por años bajo el quebrantamiento del Señor, porque el Señor, cuando alguien está en Cristo, muchas veces el Señor toma en su voluntad, en su soberanía, que Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera en la vida. Puede quebrantar al hombre, puede destruir lo que Él quiera, Él puede hacer lo que Él quiera porque Él es soberano. Es su soberanía la que opera en lo divino de Dios. Ok. ¿Y por qué otros hay otra cosa? Hay muchos que viven bajo quebrantamiento, pero no pueden encontrar una respuesta a sus necesidades espirituales, no pueden salir, no hay un cambio espiritual en ellos. Ok, también hay otras personas que a pesar de estar bajo el quebrantamiento del Señor, no encuentran soluciones para su vida. ¿Y por qué otros también tienen una voluntad férrea, una voluntad fuerte, para ser más específicos en esto,
Cuando hablamos de la palabra férrea, quiere decir fuertes, que son fuertes, pero una parte afectiva o mente fuerte es lo que quiere decir esto. Tienen una voluntad férrea, una parte afectiva o mente fuerte, y aún así el Señor no puede quebrar sus vidas o sus ideas. Y existen dos razones por las cuales sucede esto. Y vamos a ver la primera razón por la que sucede esto. La primera razón es que viven en tinieblas, o sea, viven en el pecado, viven en tinieblas, aún conociendo la palabra del Señor, porque estando en la iglesia, estamos hablando de gente que vive en la iglesia, que ha aceptado a Cristo y que se esfuerzan, ¿verdad? Tienen esa voluntad férrea, esa fuerza de poder incorporarse, ir a la iglesia, estar en la iglesia, pero aún así no reciben nada. Es porque viven en tinieblas, porque no han dejado su vida exterior, no han quebrantado al hombre exterior, no han quebrado las ideas del pasado, sino que aún viven en ese mundo de oscuridad. Cuando hablamos mundo de oscuridad, hablamos que Dios es luz y que el hombre que vive en pecado vive en tinieblas. Ok, al ver esto, nosotros nos damos cuenta de que estas personas que viven en tinieblas, ellos no pueden ver la mano de Dios en acción. No pueden ver la mano de Dios en acción. Aunque Dios quiera obrar en ellos, Dios no puede hacer nada porque ellos no se han convertido completamente, sino que están viviendo una vida que supuestamente ellos dicen ser y no lo son. Es por eso que en una de las clases anteriores, cuando hablábamos de la palabra del Señor en San Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23, hablábamos de que todo aquel que me dice Señor, Señor, dice Jesucristo, no entrará en el reino de los cielos. Y que el hombre que está en la iglesia le dirá, Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, hicimos milagros, hicimos otras cosas. Buscarán la forma de cómo decirle al Señor lo que ellos hicieron, pero ¿qué les contesta el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo simplemente les dice, yo nunca los conocí. ¿Por qué nunca los conoció el Señor Jesucristo? Simple y sencillamente porque vivieron en tinieblas, vivieron en pecado. Y viviendo en pecado, el hombre no puede ver a Dios en acción en sus vidas. Dios solamente va a actuar y va a hacer su voluntad a través de aquel hombre que ha quebrantado las ideas del hombre exterior, del hombre natural, que ha quebrantado todo propósito humano. No queremos decir con esto que es que el hombre al convertirse a Cristo va a dejar de trabajar, va a dejar de amar a su familia, va a dejar de divertirse. No, lo que está hablando la palabra del Señor es que el hombre se convierta de todo corazón, que se aleje del pecado y que le dé la oportunidad a Dios de hacer su obra, de accionar, de que Dios pueda accionar a través de nuestras vidas. El problema es que habemos muchos que tenemos conocimiento de Dios, pero no queremos someternos a la voluntad de Dios. Y cuando el hombre no se somete a la voluntad de Dios, no puede vivir en el Espíritu de Dios. No puede, sino que está viviendo una vida alejada de Cristo, está separado de Dios. Y al estar separado de Dios, eso no le permitirá entrar en el reino de los cielos. Y aclaramos otra vez, es por eso que dice Jesucristo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y cuando el hombre le responda, nosotros hicimos en tu nombre muchos milagros y muchas cosas, entonces el Señor simplemente le va a decir, ustedes nunca se apartaron del pecado, siempre vivieron en tinieblas, siempre pasaron practicando la maldad, no entregaron su vida a mí. Decían estar en la iglesia y yo traté de llegar a sus vidas
quise quebrantarlos, pero ustedes no lo permitieron. ¿Por qué? Por la dureza del corazón del hombre. Recordamos aquel versículo que está escrito en la Biblia que dice la palabra del Señor: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Quiere decir que el hombre puede llegar a la iglesia, puede adorar, puede decir cuántas cosas, pero realmente su corazón puede estar lejos porque las obras que practican son malas. Dios nunca podrá manifestarse en la vida del hombre si el hombre no quiebra sus ideas, sus emociones, sus propósitos. Hay que alejarse de todo lo que a nosotros nos separa de Dios para que podamos ver la voluntad de Dios actuando en nuestras vidas. Dios siempre está activo quebrantándolos a este tipo de personas, pero ellos no están conscientes de esto porque no viven en la luz. Porque dice la Biblia en San Juan capítulo 3, verso 17 en adelante. Pongamos este versículo, por ejemplo, en este momento. Dice que Él no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero más adelante dice que ellos vieron gran luz, pero los hombres, dice, que amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, ¿cómo Dios puede hacer su propósito? ¿Cómo Dios puede hacer su voluntad si el hombre no se lo permite? Porque el hombre está viviendo en tinieblas, está viviendo en pecado. Y de esa manera es que Dios no puede vivir en el ser humano. Pero cuando el hombre se convierte de sus pecados y deja todo, quebranta al hombre natural, quebranta al hombre natural, quiebra las ideas, quiebra sus emociones, quiebra todo y entrega su vida a Cristo, entonces Cristo comienza a actuar en la vida del ser humano. Antes yo no podía hacer lo que ahora estoy haciendo. Ahora lo hago porque Cristo vive en mí. Porque siento la presencia de Dios, siento que Dios me impulsa a predicar la palabra, siento que Dios me impulsa a hablarles a ustedes del poder de Dios y de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Es lo mismo que dice el apóstol Pablo a través del versículo que leíamos en Gálatas capítulo 2, versículo 20, cuando dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué hermoso es, amados hermanos, sentir que Cristo ya vive en nuestras vidas. Ok, continuamos, ya vimos este punto. Ahora quisiera hablar acerca, o voy a adelantarme un poquito más con esto para que tengamos un poco más de conciencia sobre esto. Decíamos que Dios siempre está activo quebrantando a estas personas, pero ellas no están conscientes porque no viven en la luz. Su visión es reducida. Ellos están reducidos. Pues saben que existe Jesucristo, pero no tienen una visión amplia de lo que Dios quiere hacer en ellos. Su visión es reducida. Solo miran a los hombres. Piensan que estos son sus adversarios y esa es la verdad. Hemos visto cuántas veces no he visto yo en las iglesias que muchos hermanos se van por un mínimo problema que haya. Quizás hay problemas en sus casas, quizás se enfrentan situaciones difíciles. Sabemos que tenemos una lucha constante como hijos de Dios, que somos espirituales. Sabemos discernir que en nuestra vida espiritual hay luchas. Porque en la última lección que tuvimos, en la última enseñanza, hablaba yo acerca de que en Efesios capítulo 6, versículo 12, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que tenemos lucha contra principados y potestades. Óigame, son espíritus con los que nosotros tenemos luchas. Pero qué tremendo es esto. Sabemos que tenemos este tipo de lucha, pero qué lamentable, amados hermanos, es que sabiendo esto, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, nos enfocamos muchas veces en nuestros hogares, en nuestras casas, a pelear con
esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, tu vecino, tu compañero de trabajo, con todos. Tomamos a veces pensamientos equivocados, mas sabemos lo que dice, perdón, hermano, Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice que tenemos lucha contra espíritus. Tú no los vas a ver, los espíritus. Los espíritus van a atacar tu mente y te van a hacer pensar de que tú estás peleando, que tenés una lucha interna en tu casa. Eso es, vas a empezar a ver mal a tu esposo, a tu vecino, a tu familiar, a quien sea, vas a empezar a verlo mal y vas a pensar que todos están en contra de ti. Pero esto es, amados hermanos, porque no hemos entendido realmente lo que dice Efesios 6:12. Por favor, amados hermanos, tratemos de entender lo que dice Efesios 6:12. Hasta que no entendamos lo que dice Efesios 6:12, no vamos a poder crecer espiritualmente, porque siempre nos vamos a mantener peleando en lo que nos rodea en torno a lo que está a nuestro alrededor. Decía que aún a veces hasta contra nuestro vehículo peleamos. He visto muchas personas que cuando se les, vaya, por ejemplo, un clavo les picó una llanta y la llanta se ponchó, lo primero que hacen es bajarse del carro y cuando miran la llanta del carro, lo que hacen es agarrar las patadas, como que si la llanta tuviera la culpa. No, son cosas naturales que pasan en nuestro entorno. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? No hemos crecido espiritualmente porque no hemos adoptado la palabra del Señor. Efesios 6:12, entiende lo que dice la Biblia. Cuando tú entiendas lo que dice Efesios 6:12, entonces vas a comenzar a vivir en el Espíritu. Vas a empezar a caminar en el Espíritu y la gloria de Dios se va a empezar a manifestar contigo. Muchas veces nosotros ponemos nuestra mirada en pequeñeces, en cosas tan pequeñas que le damos tanta importancia que al final termina convirtiéndose en un gran problema. Problemas que a veces no meritan darle tanta importancia, a veces terminan la policía, meten a otros en problemas, otro familiar se mete en problemas y se arma un gran escándalo. Todo por no haber entendido lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Qué tremendo es esto, amados hermanos. Pero sabemos que cuando los hombres le dan y piensan así de esta manera y le dan importancia, piensan que todos son sus adversarios y todo lo que pasa en torno de ellos viene a consecuencia de lo que podemos ver con nuestros ojos naturales, porque ese es el problema, que el hombre natural siempre está mirando lo que está a nuestro alcance de nuestros ojos. Nuestros ojos son los que ven las dificultades, pero cuando nosotros aprendemos a ver las cosas con los ojos espirituales, todo cambia. Todo cambia, todo es diferente. La primera razón es que los hombres viven en tinieblas, no pueden ser quebrantados. Otro de los puntos en este punto es que nunca se someten a la voluntad de Dios. Dijimos que su mente es reducida y que le dan importancia a todas las cosas, piensan que los hombres son sus adversarios, le dan demasiada importancia a las circunstancias de la vida. Qué terrible es esto. Y culpan de todo y no se sujetan a la voluntad de Dios y son muy difíciles de tratar muchas veces, porque cuando uno les está diciendo las cosas, uno les lleva el consejo de la palabra del Señor, es el mismo espíritu, los mismos espíritus que gobiernan las regiones celestes que ciegan la vista espiritual,
ciegan el entendimiento de las personas. No pueden entender. Uno les está dando el consejo de la palabra del Señor y no pueden entender. ¿Por qué? Porque están siendo dominados por las huestes de maldad, por los espíritus que gobiernan en las regiones celestes. Que el Señor nos conceda revelación, amados hermanos, para que podamos ver la mano de Dios obrando en nosotros, que podamos arrodillarnos y decirle al Señor, bueno, Señor, esto procede de ti y lo acepto. A veces hay momentos que no todo viene de las huestes espirituales de maldad, como dije antes. A veces es Dios que quiere quebrantarnos, Dios que quiere que nosotros podamos entender y permite ciertas cosas que nos vienen a nuestra vida, que nosotros creemos que vienen del enemigo, pero no, o que viene de nuestra familia, o que viene de alguien. Pero no es así. A veces es Dios también obrando, porque no todo viene de la hueste de maldad, porque Dios al que ama disciplina. Y cuando Dios disciplina a alguien es porque lo ama. Job en el capítulo 5, versículo 17 declara esta palabra. Dice así: he aquí que bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. Oh, qué lindo es esto. Que dice que el hombre es bienaventurado. Cuando Dios le trae alguna prueba a la persona es porque Dios quiere quebrantarlo. Dios quiere quebrar sus ideas, sus propias ideas, para que el Espíritu de Dios, para que el hombre interior pueda permitir, para que el hombre interior pueda recibir la bendición del Espíritu Santo y así pueda ser guiado por el Espíritu Santo. Oiga, concluyendo el versículo 17 de Job capítulo 5, dice que he aquí, dice al principio, bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige o a quien Dios castiga, llámelo usted como usted quiera llamarle. Porque dice que Él es el que pone la prueba o el que pone la llaga y que Él mismo la vendará. Dios te va a poner una prueba para que tú la pases, la puedas sobrepasar. Y Él mismo, después de que tú has entendido que Dios que quiere que tú cambies, entonces Él viene y te pone la paz en tu corazón, te pone sus manos en tu mente, en tu corazón, en tu alma, y Él te puede bendecir grandemente. Pero lamentablemente no todos pensamos así, no todos vemos las cosas así. Siempre estamos en una lucha constante contra las adversidades que nos vienen. Debemos entender que el diablo, si te trae una prueba, va a ser con el propósito de destruirte. Pero si Dios te trae un quebrantamiento, es con el propósito de que tú puedas crecer espiritualmente. Dios nunca te va a abandonar. Dios nunca te va a abandonar. Es por eso que aquellos que están pasando por una disciplina del Señor están en la iglesia. No pueden cambiar, pero están en quebrantamiento. Tienes que entender que tienes que entregarle tu corazón a Cristo y someterte a la voluntad de Dios. Y es entonces cuando la luz de Cristo te va a iluminar y vas a experimentar cosas sobrenaturales en tu vida. Cosas que nunca has visto, las vas a empezar a ver. Crecerás en fe, crecerás en abundancia de espíritu. Habrá una bendición de Dios sobrenatural en tu vida. Pero mientras vivas así, no lo vas a poder lograr. Hay momentos en que tú vas a querer caminar vas a querer caminar bajo la unción de Dios y vas a sentir que te estás hundiendo, que no puedes porque te faltan fuerzas. Óigame, yo le quiero decir, amado hermano, en esta mañana, el apóstol Pedro, en una ocasión, cuando miró que Jesucristo caminaba por las aguas, empezó a hundirse. ¿Pero qué? Lo bonito del apóstol Pedro aquí, no vamos a poner, no vamos a hablar acerca de lo que dijo Jesucristo, hombres de poca fe. Hablemos de la actitud de Pedro, la acción de Pedro. Dijo: maestro, sálvame porque perezco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces nosotros sentimos en nuestra vida espiritual que nos estamos hundiendo, que no tenemos salida, que no tenemos solución a nuestros problemas. Pero cuando nosotros venimos a Jesucristo y le decimos: Señor, sálvanos porque perezco, entonces Dios va a extender su mano y te va a levantar, como lo hizo con Pedro. Lo levantó. Es lo que Dios quiere, que nosotros
sometamos nuestra vida exterior a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros hacemos esto, que sometemos nuestra voluntad humana a la voluntad de Dios, entonces empieza Dios a manifestarse en nuestra vida. Amados hermanos, vamos a dejarlo. Voy a continuar con este tema el día de mañana, pero creo de que ya avancé un poco en el tiempo. El tiempo es un factor importante, pero quiero adelantarles algo acerca de lo que vamos a hablar mañana. Vamos a hablar sobre la segunda parte de que por qué no se puede muchas veces caminar en el espíritu. Y voy a hablar acerca de aquellas personas que se aman a sí mismos. Ok, avanzando un poco con esto, el amor propio que nosotros nos tengamos en nuestra vida va a ser un factor terrible que nos va a impedir a nosotros que nosotros podamos crecer en el espíritu. Porque cuando el hombre se ama a sí mismo, no le va a permitir al Espíritu de Dios que se manifieste en su vida. Pero si nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, entonces Dios va a permitir que nosotros podamos crecer. Ok, el amor propio es un obstáculo para el quebrantamiento del hombre exterior. Mientras no llevemos nuestro amor propio a la cruz, no podremos caminar bajo la dirección del Espíritu Santo. Ok, no podremos nunca caminar bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el quebrantamiento del Señor, el quebrantamiento de Dios, del hombre exterior, es algo fundamental para que nosotros podamos experimentar una vida espiritual que lleve mucho fruto. Mientras no llevemos el amor propio, dije antes, a la cruz, no podremos caminar bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero si nos rendimos por completo al amor al Señor, entonces caminaremos en la vida sobrenatural, no natural. Hablábamos en el tema anterior acerca, en la última lección que tuvimos, hablábamos acerca de que el hombre sobrenatural vive en lo natural. Ok, caminando en la vida espiritual es el tema de hoy, el punto que estamos viendo. Pero si no nos rendimos por completo al Señor, entonces no podremos caminar, no caminaremos en lo sobrenatural, que es necesario que tomemos en cuenta que la cruz de Cristo es fundamental en nuestra vida. Tomar la cruz de Cristo. Voy a hablar un poco acerca de esto y con esto voy a concluir. Dice la Biblia en San Mateo capítulo 16 versículo 24 en adelante. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz, óigame bien, tomar la cruz es algo que todo cristiano tiene que hacerlo. Todos tomamos la cruz tenemos que tomar una cruz en nuestra vida. Jesucristo cargó una cruz muy pesada, pero a mí me llama mucho la atención que la cruz de nosotros es liviana. No es la misma cruz que cargó Jesucristo. Es una cruz que realmente nosotros tenemos que cargar, pero la cruz de Cristo es liviana. Dice así, otra vez repito el versículo. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, óigame bien, si alguien quiere venir en pos, si alguien quiere venir en pos de Cristo, tiene que tomar la cruz. Qué tremendo es esto, amados hermanos. Tomar la cruz es bien fundamental. Y dice: sígame, sígame. Tomar la cruz de Cristo es dejar el amor propio. En la cruz existe el rechazo.
Quizás muchas veces vas a sentir que la gente te rechaza, que nadie te quiere. Aún vas a sentir dificultades en tu vida con tu pastor, con los hermanos. No te toman en cuenta, maltratan tus hijos, maltratan tu familia, hablan pesado. Y cuando hablan pesado, están hablando a veces de problemas que tú tienes en tu casa, que tal vez ellos no se dan cuenta, pero que por el Espíritu de Dios están trayendo el mensaje para que solucionen los problemas en tu vida. Tienes que cargar con esta cruz. Vas a sentirte rechazado, vas a sentirte quizás que te desprecian. El desprecio Cristo lo vivió. Jesús fue rechazado desde que Él murió, desde el nacimiento de Cristo, desde antes que Él naciera, Él fue rechazado. Ahí tenemos lo que dice Isaías capítulo 53 y versículo 3. Ustedes lo pueden leer. No tengo el tiempo para leerlo, pero ustedes lo pueden leer en sus casas. Repito, Isaías capítulo 53 y versículo 3. Dice que Él fue rechazado, fue despreciado y fue traicionado. Lo vemos en San Mateo. Él fue abandonado. Recuerdo lo que dice la palabra del Señor en San Mateo. En San Mateo dice la palabra del Señor así, que dice la palabra del Señor que es tan importante que nosotros entendamos esto. Dice que Jesucristo fue abandonado, y cuando Jesucristo fue abandonado allá en la cruz y que Él fue crucificado, dijo estas palabras: consumado es. Él dice que Él venció, de tal manera que nosotros podemos vencer todos los obstáculos que vengan en nuestra vida también. Dios nos bendiga, amados hermanos. Por último, quiero hablarles acerca de que nosotros podemos ser despreciados, podemos ser traicionados, podemos ser abandonados, maltratados, pero no tomemos en cuenta esto. Sigamos adelante en Cristo Jesús, porque Dios nos quiere bendecir a todos nosotros. Muchas otras cosas más vendrán. Sin embargo, en San Juan, capítulo 16, verso 33, dice estas palabras. Hablando Jesucristo, dijo así, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Confiad en mí, yo he vencido al mundo. Jesucristo venció, no hay de qué temer, no hay de qué preocuparnos. Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerden, amados hermanos, que no estamos desamparados. Cristo está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, amados. Quiéranse mucho, ámense, tenga buen día y que Dios me los bendiga. Una vez más, les dejo con un pensamiento que dice así la palabra del Señor: todo pensamiento pecaminoso, llévenlo a la cruz de Cristo. Lo que se oponga en tu vida, tráelo a la cruz de Cristo y seremos más que vencedores, como dice la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo estará entre nosotros y estaremos caminando bajo la dirección del Espíritu Santo. El Señor me los bendiga y hasta la próxima, amados hermanos. Amén. Gloria al Señor. Dios me los bendiga y será hasta la próxima. Dios bendiga a Daniel Santos, quien está de cumpleaños en este día. Dios bendiga a todos los que nos están mirando por las redes sociales desde Los Ángeles, California, Nueva York, desde Santo Domingo, desde aquí del estado de Kentucky, a todos los hermanos que nos miran por las redes sociales. Un placer saludarles. Les amo en el amor de Cristo. Una vez más les habló su hermano Faustino Santos y el Ministerio de Salvación y Restauración, una fuente en el desierto. Amados hermanos, Dios me los bendiga y tengan buen día.